Nosotros seguimos en la segunda edición de la Rotativa del Aire y está con nosotros Paula Tábara, politóloga, máster en políticas públicas y sociales. Hoy se van a llevar a cabo los mítines de cierre de campaña de Perú Libre y Fuerza Popular. Vamos a tratar de evaluar con Paula qué se hizo bien y qué se hizo mal. No sabemos cómo van a terminar las elecciones pero sí podemos evaluar el comportamiento de cada uno de los candidatos, por supuesto sin hablar de cifras de encuestas, porque no se puede. Paula, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Patricia, un gusto. ¿Cómo está, Paula? Bueno, llegamos ya al final de la recta electoral, hay que decirlo, con bastante crispación y mucho más enfrentamiento del que hubiéramos querido. Se ve en redes sociales, se ve en las calles y obviamente eso no está bien. Hay que recordar que cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia nos va a gobernar a todos. No podemos tener al país. La división debería acabar el 6 de junio. Ese día aceptar los resultados y ver cómo seguimos para adelante. Pero tratemos de analizar cuáles han sido las maneras de posicionarse de cada uno de los candidatos, que obviamente se refleja en cierta aceptación en determinadas regiones, por ejemplo. El señor Castillo ha tratado de fijar me parece que la atención en él como persona, y la señora Keiko más bien en lo que puede hacer, porque su figura pública ha estado muy cuestionada. ¿Cómo evalúas estas dos presentaciones ante el Perú, digamos? Sí, efectivamente creo que del lado de Castillo había un esfuerzo grande por más bien identificarse, por generar esta conexión con la población. No olvidemos lo fuerte y potente que es el eslogan de palabra de maestro. Principalmente, además, en determinados sectores de nuestra sociedad, en determinadas regiones, en determinado mundo rural, donde el maestro a veces es el único profesional o el gran representante en la comunidad, ¿no? Creo que esa ha sido su apelación, que ha insistido en mantener su electorado y en mantener su mayor esfuerzo en las zonas donde sabía que podía tener mayores preferencias, aunque en los últimos días le hemos visto también tratando de ganar su espacio en la ciudad de Lima, ¿no? Que es un voto que pues le era más esquivo y le era necesario. Y en el caso de la señora Fujimori, efectivamente, incluso los spots, no sé si ustedes los han podido, pero bueno, de hecho los he escuchado también en RPP a raíz de la franja electoral. En los últimos días están más marcados también por votar por su partido casi a pesar de ella, ¿no es cierto? Por un voto más bien por el Perú, por contrario a determinados principios económicos, propuestas gubernamentales, modelos extranjeros o como quiera llamarse, y en el que deja claro que ella sabe que su credibilidad y su personalidad, digamos, su identidad como líder ha perdido mucho en los últimos años. Y que entonces ahora lo que le corresponde es aglutinar un grupo de votantes más bien distantes, casi al voto anti, digamos. Ahora, hay un problema, por ejemplo, que sí se transmite en la candidatura del señor Castillo y que abona en esta sensación que creo que a estas alturas más que el monstruo del comunismo, asusta la improvisación, ¿no es cierto? Y hoy día, no sé si María Paula va a funcionar, pero hoy día hemos visto a mucha gente de izquierda que ya conocíamos, personas responsables, personas que han trabajado en el Estado, en fin, que tienen una trayectoria, todos parados al lado del señor Castillo. Entonces uno dice, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? ¿No? Han presentado una especie de plan de último minuto. ¿Crees que eso le dé fortaleza al señor Castillo o podría incrementar una sensación de que las cosas se resuelven a último minuto en su candidatura? Yo creo que, digamos, la sensación de que las cosas se resuelven a último minuto, de que hay mucha improvisación, yo diría no solo improvisación, sino desorganización incluso, ¿no? Sí. A veces nos hablan unos, a veces nos hablan otros, no termina de quedar claro, un día se presenta uno, al día siguiente es deslegitimado. Parece más bien, yo insisto, una cosa incluso más de desorganización. Creo que eso ya difícilmente va a salir del imaginario colectivo, ya digamos, mucho menos a 2 días, mucho menos siendo el último día de campaña. Pero también es cierto que ya en este punto creo que los votantes del señor Castillo no votan por él porque le crean el más preparado necesariamente en términos técnicos. Sienten una identificación, sienten una esperanza de cambio quizás, y también, hay que reconocerlo de nuevo, pesa también en parte de la izquierda seguramente el voto anti,
¿no? El voto anti-fujimorismo, el voto anti-Keiko Fujimori, y entonces, de nuevo, así como de un lado tienes el voto de, a pesar de la señora Fujimori, voten por el modelo, digamos, de este lado creo que también hay un voto importante que está marcado por votar por el señor Castillo a pesar de todo lo que tiene el partido político, teniendo la esperanza de que luego pues algo se pueda reacomodar una vez en el gobierno, digamos. Es difícil porque creo que hay una necesidad de cambio que está expresada de distintas maneras en la población y el señor Castillo plantea cambiarlo todo, ¿no es cierto? Es como, hemos puesto varias veces esta imagen de es como que quisiera demoler la casa y construirla de nuevo. No sabemos si tiene los planos y si tiene todo lo que se necesita para ello. Y por el otro lado, la señora Fujimori pareciera que frente a la necesidad del cambio está planteando, o por lo menos así lo interpretan muchos votantes, un cambios cosméticos, ¿no? O sea que en realidad no va a cambiar nada. ¿Crees que la señora Fujimori ha logrado que cale la idea de que sí va a cambiar lo que necesita cambiar? Así como el equipo técnico de Castillo se le conoce a última hora y se trepan al carro a última hora, el de la señora Fujimori no presenta mayores novedades, ¿no? Sí, no, yo diría de hecho que el equipo de la señora Fujimori y la señora Fujimori misma no han logrado manifestar la sensación de cambio hacia adelante, ¿no? Por dos razones, o quizás por tres. Por un lado, porque tiene a los mismos equipos técnicos de los años 90, ¿no es cierto? Tiene personalidades alrededor de ella. Más bien creo que no ha sabido incluso sacar filo a aquellas personalidades un poco más de centro o que en algún momento han sido antifujimoristas que pudiesen respaldarla. Creo que ha habido poco de ese esfuerzo, ¿no? Por otro lado, porque como bien planteas, también los cambios pareciesen cosméticos. Cuando habla de la Constitución, habla de lo que tiene que ver con vacancia, no habla de la economía. Cuando plantea los bonos o las promesas electorales que hace son tantas que no parece muy real que vaya a poder cumplirlas, pero al mismo tiempo este tipo de promesas no parecen plantear tampoco ningún cambio en la distribución de la riqueza, ¿no? Es como un momento inmediato de dar un recurso, pero eso no significa necesariamente pues que vaya a haber un cambio en la forma en la que se distribuyen, que parece que es lo que se está reclamando. Y en tercer lugar, tienes todo el tema, la gran mochila que tiene la señora Fujimori respecto de su legitimidad, ¿no? Y cuánto se le creen las promesas, los juramentos, los acercamientos, las reconciliaciones, que hacen difícil, pues, que todo lo otro logre credibilidad delante de la población o que realmente se crea que va a haber un cambio hacia adelante. De nuevo, creo que el voto por la señora Fujimori es en muchas cuentas a pesar de ella, ¿no? Y sabiendo que pudiese haber otras situaciones de captura del Estado o de corrupción, pero que mucha gente está prefiriendo por encima de la incertidumbre. Vamos a ir a una pausa, María Paula, para poder analizar qué va a pasar el 7, ¿no? Cuando qué debería pasar el 7 de junio. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 1:36 de la tarde. Soy Patricia del Río. Estoy con ustedes hasta las 3 en esta segunda edición de La Rotativa del Aire. Estamos conversando con la politóloga María Paula, y por supuesto se me fue tu apellido, María Paula, sobre lo que está pasando en esta... ahora está, María Paula Tábara, disculpa María Paula, sobre lo que está pasando en esta campaña. Y hemos llegado, María Paula, más o menos tu análisis va por el siguiente sentido. Pedro Castillo refleja improvisación, ¿no es cierto? Y la gente tiene miedo de esta especie como de cambio radical sin una estructura clara. La señora Keiko Fujimori más bien trata de apostar por la confianza, sin embargo no logra convencer de que las cosas van a cambiar, o ese podría ser su talón de Aquiles. Lo cierto es que gane quien gane, sí sabemos, y para esto no se necesita ver ninguna encuesta el día de hoy, que va a ser por poco margen. ¿Por qué? Porque hasta las últimas veces que se pudieron publicar, la cosa había venido en casi toda la segunda vuelta, por lo menos la última semana, se vino acortando cada vez más la distancia entre ambos candidatos. Lo que quiere decir que cualquier persona que salga va a tener que lidiar con la mitad del país que no votó por él, ¿no es cierto? Y con un Congreso que está atomizado y que no tiene mayoría de ninguno de los dos partidos políticos. En realidad el escenario no es nada prometedor, María Paula, sobre todo si tenemos en cuenta la inestabilidad de la que venimos. ¿Qué tendría que pasar? Porque están tan caldeados los ánimos que me cuesta imaginar una reconciliación al día siguiente de las elecciones, quien sea que salga. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, efectivamente creo que hemos llegado a un nivel de polarización muy alto,
Creo que sí hay un porcentaje de población que va a votar con esperanza, por el cambio. Principalmente creo que hay una parte de votantes que quizás no está alrededor de muchos de nosotros, pero que sí existe en el país, ¿no? Que sí está tomando una decisión desde la expectativa del cambio. Y lo que va a haber que también manejar en el futuro será, digamos, si se alcanza esa esperanza o también se genera una frustración, que es real la posibilidad también, ¿no? ¿Qué creo que debe pasar a partir del 7? Una cosa... Disculpe, María Paula, pero esta frustración por un cambio que de repente no se concrete puede ocurrirle a cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Efectivamente. Porque la coyuntura es difícil, ¿no? El Estado no se mueve tan rápido, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, que con el aumento que hemos tenido esta semana, que es dramático, ¿no? De descubrir que las víctimas del COVID son muchísimas más de las que pensábamos. Por ejemplo, la frustración frente a un bono que está propuesto para víctimas del COVID y que es poco real que se pueda llevar a cabo, pues también puede ser una frustración que se sume al dolor de estas familias, ¿no? Creo que es real también plantearlo así, que sería responsable que desde ya se diga si va a ser o no posible si es que llegan al gobierno, teniendo en cuenta lo que significa como esperanza para muchas familias que están endeudadas, que están sufriendo la pérdida, ¿no es cierto?, que pueden estar esperanzadas en ello y que sería duro que se diera el golpe, sobre todo, insisto, por la situación emocional de la que vienen, ¿no? Y pero por ejemplo, también... Solo para hacer un apunte, también hemos escuchado muchos jóvenes que votan esperanzados en el señor Castillo porque van a tener ingreso libre a las universidades. Eso en la realidad no se va a poder dar, o sea, a menos que hagas un sorteo, porque son mucho más muchachos que quieren ir a la universidad que vacantes que ofrecen las universidades, ¿no? Entonces ahí ese tipo de promesas pueden generar mucha frustración, ¿no? Sí, efectivamente, creo que de nuevo creo que en ambas candidaturas tenemos como promesas o ofrecimientos y pocos cómo, ¿no? Y esos cómo, esa falta de claridad, pues es la que puede generar diversas frustraciones en la ciudadanía de ambos lados, como bien lo dices. A partir del 7, lo que tendría que pasar, por un poco retomar allí, pero me parece bien importante, ¿no? No solamente que la ciudadanía baje los ánimos, lo cual seguramente pasará, pero será difícil. Hay que recordar que, digamos, los amigos con los que nos estamos peleando hoy, el 7, pues habrá que hacer sus esfuerzos si es que intentamos reconciliar afectos, pero creo que va a ser muy importante la posición que tomen, esto ya lo he dicho en un par de ocasiones, los candidatos respecto de cómo acepten los resultados electorales. Porque, por ejemplo, una posición de cualquiera de los dos candidatos, porque lo hemos visto de los dos lados, hemos visto el cuestionamiento respecto a un posible fraude electoral, no nos va a ayudar. Definitivamente no va a ayudar a reparar relaciones, a reparar, a asumir que el gobierno, pues, nos guste o no nos guste, es para todos. Creo que va a ser súper importante la forma en la que acepten los resultados, cualquiera sean los candidatos, los llamados a la calma, a la unidad que se hagan, y de nuevo creo que luego del 7 empezaremos a plantearnos también qué dirán el 28. Porque las actitudes de aquí a la juramentación, las actitudes respecto de el primer gabinete ministerial de cualquiera de los dos, y lo que represente, si más cercanía, si más amplitud o más cercanía a una de las alas más radicales, sea de cualquiera de los dos lados, porque en realidad en ambos lados tenemos pues un espectro político también o apoyos bastante radicales, que pudiesen dificultarnos la recuperación, la reconciliación. Entonces va a haber que pensar en eso, en cómo aceptan los resultados, cuáles son los signos que dan de entender que no van a gobernar solo para ese porcentaje que les votó, sino para toda la población, qué gabinete eligen, qué prioridades eligen para sus discursos del 28 de julio y cómo logran ellos mismos decirle a quienes votaron por ellos, oigan, nos pusimos muy emocionales, nos pusimos muy agresivos todos, es momento de recordar que estamos llegando al bicentenario, que nos ha costado mucho, que nunca hemos sido una patria la más unida, ¿no?, la más afín, que tenemos muchas dolencias, pero que en estas elecciones las hemos fragmentado más y que va empezando la hora de tratar de recuperarnos un poco.
Y María Paula, para terminar, eso no ocurrió, hay que decirlo, en las elecciones pasadas, hay que decirlo con todas sus letras, la señora Fujimori ya pidió disculpas, pero eso no ocurrió y la polarización se alargó hasta llevarnos a esta inestabilidad espantosa. Pero dado que el que salga representa, como tú bien dices, un extremo distinto del otro, para lograr conciliar, de pronto los gabinetes deberían ser, independientemente de cuál sea el candidato que salga, de mayor ancha base, es decir, no va todo de izquierda o todo de derecha, sino tratar de tenderle un puente al otro lado. Sí, sería importante que defiendan un puente, incluso yo pensaría en que buscasen figuras no necesariamente posicionadas en el espectro, no necesitas coger del otro lado para encontrar figuras que puedan ser de acogida, ¿no? De consenso, respetadas por ambos lados, que puedan tener un rol de aglutinar alrededor de ellos. Y otra cosa muy importante que no se me olvide, creo que tenemos un pendiente importante en los gobiernos en general de aprender a comunicar. Ya, y entonces va a ser importante también que ese nuevo gobierno que entre logre tener voceros, sean externos, sean internos, que logren comunicar de la mejor forma posible las decisiones que vayan tomando, las medidas que se vayan a llevar a cabo o las razones de la elección de unas personas u otras, las razones de postergación o adelanto de unas propuestas u otras, de modo que también no dejen lugar a estas medias tintas que permitan de nuevo acrecentar las polarizaciones, ¿no? Muy bien, María Paula. Y desde ya pedir que cualquiera sea el candidato que logre la presidencia, si convocar a alguien del otro lado o de un pensamiento más de derecha o de izquierda, que no se le tire encima a todo el mundo gritándole como si fuera traidor, que ese es un error que cometemos siempre. Más bien, bacán, este señor que está convocando a alguien más de izquierda, perfecto. Este señor está convocando a alguien más de derecha, felicitaciones. Vaya y apoye y hacer un gobierno plural. Si no, vamos a estar así divididos hasta no sé hasta cuándo. Muchísimas gracias. Peñas. Necesitamos peñas porque el 2026, si no, Dios sepa cómo llegamos. Ay, no, sí es que llegamos. Muchísimas gracias, María Paula, por tu participación y tu fresco análisis interesante, con una mirada bastante, no sé, me parece una mirada de sentido común que necesitamos tanto. Muchísimas gracias a María Paula Tábara por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Regresamos.